Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, COES, en que analizamos, revisamos, conversamos sobre los problemas que nos aquejan como sociedad, como humanidad, como personas, como país, o como región en América Latina. Y por supuesto, eso siempre desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y por supuesto que esto lleva a tocar temas que son muy candentes y muy delicados y que requieren, además de reflexiones de todo el mundo, requieren de mucho conocimiento desde el punto de vista de la investigación en ciencias sociales para no cometer errores de improvisación, que si las políticas públicas no van apoyadas por estas investigaciones o por estas reflexiones, pueden cometer errores que pueden ser muy graves, sobre todo en el tema particular que vamos a tocar hoy día, y que es un tema candente desde hace ya algunos años. Tiene que ver con el rol de la policía y la relación entre policía y ciudadanía. Se trata de que asistimos, producto de la importancia que han adquirido los temas de seguridad, hemos asistido a debates en torno a lo que se podría llamar el empoderamiento de las policías. Y ese empoderamiento de las policías, que pareciera ser algo necesario, tanto desde el punto de vista de su modernización, de sus aprendizajes, pero también de su conocimiento respecto a la ciudadanía y de las percepciones que ésta tiene sobre la institución. En ese sentido, asistimos a procesos de cambio, de reformas, y la opinión de la ciudadanía respecto de las policías es bien variable. De repente su legitimidad aumenta, de repente su legitimidad baja. Y entonces es interesante explorar cuáles son los aspectos que determinan, o los elementos que determinan en la ciudadanía la confianza o no confianza, el miedo o no miedo a la acción y a la inclusión de los carabineros. En ese sentido, la percepción de injusticia, según los análisis de nuestra invitada de hoy, la percepción de justicia es una de las razones fundamentales por las cuales pierde legitimidad la institución de la policía o de carabineros. Y en la medida que pierde legitimidad, hay mayor proclividad a apoyar las protestas y formas violentas de ellas, porque se siente que hay una injusticia básica. Y esa sensación de injusticia también la han sentido fundamentalmente quienes se han manifestado en las protestas, en los estallidos, que han sentido una manifestación de justicia. Y esa manifestación de injusticia, esa sensación de injusticia, ha llevado a quienes participaban de las manifestaciones, no en forma violenta, o no en las formas más radicales,
pero la percepción de que son maltratados o violentados los lleva a identificarse más con las posturas más radicales o de violencia. Bueno, para hablar de esto, es lo que, y para hablar de qué significa este empoderamiento de carabineros, y cómo la policía, y cómo esto puede realmente ir a la par con un aumento de su legitimidad, es decir, la aceptación por parte de la ciudadanía de ese empoderamiento. Hemos invitado a Mónica Gerber, que es una socióloga especialmente destacada en estos temas, la verdad que en muchos temas, pero en estos temas de su especialidad actualmente. Es profesora titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, socióloga formada en la Universidad de Chile, magíster y doctorada en métodos de investigación en la London School of Economics, donde es también hoy académica visitante senior en ese lugar, es investigadora también asociada del COES, y sus temas de investigación han sido fundamentalmente en torno a los problemas precisamente de seguridad, eh, transformaciones de las policías y cómo esto está afectando o no las relaciones con la sociedad. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Mónica. Es un gran placer estar No, muchas contigo gracias a ti, Manuel Antonio. Muy feliz de estar aquí. acá. Y bueno, yo quisiera partir por esta visión más general de en qué consiste cuando se habla hoy de empoderamiento de policía o carabinero, pero en qué consistiría, digamos, un correcto empoderamiento, porque no es empoderamiento, digamos, brutal, darle todo el poder para eso, darle un poder que sea legitimado y aceptado y reconocido y mejore las relaciones entre carabineros y ciudadanía. Mira, esa es una excelente pregunta, porque si tú piensas en el empoderamiento, bueno, uno podría partir por hablar del poder policial. Las policías tienen un poder que en el fondo el Estado le entrega, ¿no es cierto? Que es el poder, digamos, legal, que es el poder a, por ejemplo, utilizar la fuerza para mantener el orden social, el tema de la prevención, etcétera. Pero cuando hablamos de empoderamiento, podríamos ir más allá en el sentido de hablar de un proceso que está ocurriendo hoy en día, en otros momentos también ha ocurrido, muy vinculado a estos procesos de securitización. Es decir, la sociedad hoy en día está muy preocupada por la seguridad, lo vemos en todos lados, ¿cierto? Las estadísticas de miedo a la delincuencia están por el cielo, ¿no es cierto? Uno habla con alguien en la calle y lo primero que te dicen es que ya no se puede salir de noche. Entonces, hay distintas inseguridades sociales, no solo vinculadas a la delincuencia muchas veces capta distintas preocupaciones sociales, o sea, desde temas económicos hasta temas de convivencia, de cohesión social. La delincuencia es como una cara visible, es fácil culpar, ¿no es cierto?, a alguien específico de los problemas sociales. Entonces, en estos contextos, la ciudadanía, el Estado, empiezan a pensar que la mejor forma de controlar la delincuencia, de aumentar la seguridad, es a través de aumentar estas atribuciones que Carabineros en este caso ya tienen, ¿no es cierto? Porque hay atribuciones que las policías tienen y son hartas las atribuciones, pero hay momentos en que se discute. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en el gobierno que inicialmente no tenía el tema de la seguridad como eje principal, pero hoy en día, ¿no es cierto?, han tramitado no sé cuántas leyes, pensando a nivel judicial el tema de la ley Nain Retamal, que fue muy polémica porque también avanza en facilitar el uso de armas de fuego por parte de carabineros, ¿no es cierto? Si uno piensa en el fondo está la dimensión más legal, está la dimensión más de darle poder también sería aumentar la dotación, darle más presupuesto, son todas formas de darle más poder. Pero como tú bien dices, el poder no puede ser libre, ¿no es cierto? Yo no puedo simplemente darle más y más poder, porque si no llegamos a una sociedad totalmente autoritaria. A pesar de que hoy en día la sociedad, la población está dispuesta a transar muchos derechos y libertades a cambio de seguridad. Tanto es el miedo, ¿no es cierto? Entonces,
Nosotros una de las cosas que estamos investigando, que nos interesa harto, es hasta qué punto el empoderamiento puede ayudar a disminuir efectivamente la delincuencia o si hay un riesgo en términos del cumplimiento de los derechos humanos. ¿Ya? Porque una cosa, insisto, tal vez yo podría darle más dotación a carabineros y la gente cuando ve que hay más carabineros en las calles se siente más tranquila. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo facilito el uso de armas? Especialmente, por ejemplo, ahora que en el fondo hay estudiantes de carabineros que ya pueden usar armas antes de estar titulados como carabineros. Entonces uno se pregunta, bueno, no necesitamos más capacitación, la capacitación en derechos humanos es bastante poca, particularmente en las escuelas suboficiales. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué necesitamos para que ese empoderamiento tenga un beneficio social y no nos ponga en una situación de riesgo? Entonces, yo creo que ahí hay una pregunta que es muy, muy relevante. ¿Y cuáles serían los elementos que tú dirías que son, digamos, indispensables? Tú señalaste de alguna manera, aquello que podría ser, si no está bien pensado, sería un poco el poder. ¿Cuáles son los elementos que sería de un empoderamiento razonable, pero que aumentara la legitimidad? O sea, que los sectores, porque por ejemplo, hay una relación que a mí me parecía muy interesante en los trabajos tuyos con los manifestantes. Uh-huh. La sensación de los manifestantes de que son víctimas de una injusticia y los lleva a eso, a posiciones más radicales. Y en ese momento, digamos, cuando se habla de empoderamiento, no podían estar más empoderados los carabineros, ¿eh? para, para poder dejar ciego a una cantidad enorme de personas. ¿Eh? Estaban empoderados. Entonces, eh, ¿cómo se regula el empoderamiento? ¿O en qué aspectos es necesario un mayor poder? ¿Y cuáles serían los contrapesos posibles a ese poder? Mira, tú mencionas un tema muy clave que es el de la legitimidad. En realidad, para empezar, el carabinero necesita legitimidad para poder ser empoderado, ¿no es cierto? Socialmente, desde el Estado, ¿no es cierto? Necesita ser percibido como una institución que hará buen uso. O sea, si yo le doy más fuerza, yo tengo que confiar en que van a hacer buen uso de esa fuerza, ¿no es cierto? Entonces hay una confianza de base que es importante. Pero también la legitimidad hay un riesgo. Como tú bien lo dices, yo creo que ahí el estallido es un muy buen ejemplo, porque tenemos una situación donde Carabineros tuvo mucho apoyo desde, digamos, político, ¿no es cierto?, para controlar la situación. Y eso fue uno de los principales causantes de la baja legitimidad, fue una de las caídas históricas, o sea, uno mira los gráficos y realmente la legitimidad disminuyó como nunca antes había disminuido, ni siquiera en casos de corrupción, etcétera. Entonces, Y es probable que, como tú insinúas, haya radicalizado incluso eso. O sea, de alguna manera la violencia de carabineros ¿eh? Generó más violencia en sí, los sectores que se sintieron agredidos y en aquellos sectores que más radicalizados, ¿eh? Pero que veían que tenían realmente un enemigo al frente que los estaba, digamos, estaba violentando los derechos de todos los manifestantes, en cierto modo. no, de todas formas, nosotros hemos encontrado que las personas que experimentaron violencia durante el estallido social tendían, es interesante porque hay estudios en Inglaterra que han encontrado esto muy a nivel de unas etnografías dentro de las protestas súper interesantes y nosotros encontramos algunos temas similares, que básicamente hay manifestantes que empiezan de manera pacífica, digamos, la gran mayoría de los manifestantes en Chile se manifiestan de manera pacífica, pero el problema es que cuando empiezan a sentir que hay represión policial, que es exagerada, que no es justificada, ahí está el tema de la justicia también, sienten que hay una injusticia, empiezan a identificarse más con el movimiento radical. Yo ahí, yo creo que hay un tema claro de lo que genera el movimiento, o sea, estás dentro de un movimiento y el carabinero se convierte en el otro, en el enemigo, ¿no es cierto? Hay una cosa, si uno piensa también pasa hacia los dos lados. Si uno piensa estos videos de Crespo que salieron hace un par de meses, ¿no es cierto? O sea, realmente hay una rabia de un grupo hacia el otro. Y ahí en el fondo lo que mi hipótesis con respecto a eso es que
las personas también sienten que cuando hay mucha injusticia por parte de las autoridades, los cambios a través de las instituciones no son posibles. O sea, si vivo en un contexto donde las autoridades me violentan, entonces yo digo, bueno, ¿qué me queda? Lo que queda es la violencia. O sea, hay un problema básico de legitimidad que tiene efectos, como tú dices, en un círculo vicioso, ¿no es cierto? La violencia engendra más violencia y de ahí no se sale, ¿no es cierto? Excepto que lo que ha pasado ahora es que el tema de la inseguridad delictual le ha ganado en términos del discurso a todo lo que fue el estallido. Entonces eso como que ha también recuperado la legitimidad de las policías y se vuelve a hablar de nuevo del tema del empoderamiento. Ahora, esa violencia es especialmente grave en situaciones democráticas. En el siguiente sentido, en el sentido que la violencia aparece algo natural en las dictaduras, los regímenes autoritarios, las fuerzas represivas que existieron en nuestra experiencia. Entonces, como aparece algo naturalizado, eh, tú tienes total legitimidad para contestarla y radicalizarte. Otra cosa no puedes hacerlo porque la violencia del otro es mucho más fuerte. Pero tú tienes ahí una justificación moral. Aquí la percepción de violencia en democracia va erosionando la idea misma de la democracia. Si desde el Estado lo que se hace es, o sea, si la gente percibe que desde el Estado hay violencia, va a estar contra ese Estado. Y estamos hablando en el marco de un Estado democrático. Entonces va a estar contra las reglas que aparecen amparando ¿eh? La violencia. Lo que es normal en una dictadura o en un régimen militar, no es normal acá. Entonces, esa, digamos, espiral de violencia, en la cual el principal responsable, de hecho, es el Estado, es el que tiene el manejo de la violencia legítima, no ilegítima. Que de hecho ahí es interesante porque la palabra que desde las fuerzas del orden y la seguridad se usaría no es violencia, es uso de la fuerza. Porque el uso de la fuerza tiene esta connotación de algo limitado, legal, ¿no es cierto?, que implica que es el control de la delincuencia, por ejemplo, o el control del desorden público. Pero cuando hablamos de violencia estamos hablando de algo que va más allá de lo que es necesario para mantener ese orden. Entonces ahí es donde entramos en algo que, como tú dices, atenta contra la democracia, no solamente directo porque en el fondo estamos viendo que hay un problema claro, sino que también erosiona la legitimidad y la legitimidad es como un colchón que tienen las autoridades porque es algo que les asegura que las personas van a estar más dispuestas a actuar por el bien social, ¿no es cierto? Porque la legitimidad tiene que ver con cómo yo internalizo un mandato normativo, es decir, es la idea de que en el fondo no necesito que Carabineros me apunte con una pistola para yo decir, les voy a hacer caso, sino que yo lo hago voluntariamente. Y las sociedades modernas no pueden funcionar de otra forma. No hay un Estado, a menos que terminemos, claro, con un Estado totalmente autoritario, ¿no es cierto? La democracia requiere de este convencimiento ético, moral, normativo de las personas de que lo correcto es respetar a las autoridades, ir a votar, ¿no es cierto?, participar cívicamente, y todo esto en momentos de violencia, como tú bien dices, se pone en cuestión. Claro, sobre todo si yo veo que desde el Estado se reprime o se hacen, digamos, lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso del estallido. Ustedes hicieron una investigación sobre, digamos, sobre estas cosas a partir del estallido. ¿Qué cosas interesantes había ahí? Mira, nosotros, bueno, replicamos investigación, hace años habíamos hecho investigación sobre el conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche, y se replican muy bien los mismos procesos. Ya hay procesos que tienen que ver con la justicia procedimental. Como tú hablabas de la justicia, hay mucha investigación que muestra que uno piensa, por ejemplo, que si yo creo que Carabineros es eficaz en su trabajo, si logra controlar la delincuencia, yo los voy a legitimar más.
Pero la verdad es que ha sido súper consistente en distintos lados del mundo que lo clave es la percepción de justicia procedimental. Es decir, a mí simbólicamente me importa mucho cómo las autoridades me tratan. Si las autoridades me tratan de manera respetuosa, digna, si me tratan, me hacen sentir como que no me van a discriminar, la discriminación ahí es un temazo en Chile, eso simbólicamente lo que hace es decir, yo soy aceptada socialmente, o mi grupo es aceptado socialmente, que pasa mucho en el contexto del conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas, porque en el fondo ahí la pregunta es, ¿el Estado me acepta como parte de esta sociedad o me está excluyendo? Entonces, la justicia tiene un rol muy simbólico y a las personas muchas veces nos importa más el cómo nos tratan que hasta el resultado. O sea, hasta me importa más que Carabineros me trate bien que si finalmente atrapan al delincuente o no. En el caso del estallido, nosotros hicimos una encuesta, hicimos 3 olas de medición y fue bien interesante porque tuvimos, entre comillas, la suerte, no puedo decir suerte, pero eh, las personas que quisieron contestar nuestra encuesta, había muchas personas que habían vivido violencia policial. ¿Ya? Es decir, que es algo que no es común. Una encuesta no captura normalmente. Nosotros teníamos más de 400 personas que dijeron haber experimentado personalmente violencia policial. Entonces pudimos ver qué ocurría con eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con esa violencia cuando la gente la percibía? Y ahí analizamos cómo esto se relacionaba con menor justicia procedimental, ¿no es cierto? Mayor identificación con la primera línea, las personas que habían vivido violencia después decían, oye, pero y esto a nivel longitudinal, entonces uno puede decir, bueno, la persona que en el tiempo 1 vivió violencia, en el tiempo 2 que da como una mayor confianza en términos causales, en el tiempo 2 después dicen, yo me identifico con la primera línea, y después eso llevaba también a justificar la violencia en la protesta, que es lo que tú mencionabas y ahí está el tema de la erosión de la democracia, ¿no es cierto? Porque tenemos en el fondo personas que desde su experiencia de victimización pasan de ser en el fondo víctimas a ser victimarios, ¿no es cierto? Porque en el fondo pasan a utilizar también la violencia como forma de protesta. Claro, y eso, a ver, y esa es una especie, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso? Sí, o sea, yo creo, y bueno, no sé, es muy divertido, o sea, divertido, no es la palabra, en realidad es curioso cómo hubo un cambio ahí, porque durante el estallido, después del estallido, no era solo la conversación sobre la reforma policial, la conversación era sobre la disolución de Carabineros. O sea, hubo una crítica tan fuerte a la institución, que además sabemos que es una institución que es militarizada, que tiene el vínculo con la dictadura, ¿no es cierto?, que ha pasado todo un proceso de marqueteo, ¿no es cierto?, de irse pensando y trabajar no sé, el plan cuadrante, la vinculación con la ciudadanía, con las comunidades, etcétera. Hay todo un trabajo. Pero después del estallido fue tanta la crisis que muchos sectores llamaron al tema de la reforma profunda. Ahora, en momentos donde la inseguridad subió tanto, las personas de alguna forma dicen, no podemos reformar tanto porque no podemos quedarnos sin policía, ¿no es cierto? Una sociedad no puede no tener policía, por más crítico que uno pueda ser, obviamente hay un rol importante ahí. Entonces, yo creo que hay una necesidad que está clara, pero ha avanzado lento, que tiene que ver con la reforma a carabineros, que es algo que también se ha puesto ahora bien en disputa con el tema bueno, del tema del narcotráfico, ¿no es cierto?, que apareció también dentro de los militares, que también ahí hay un tema interesante porque también se habla de la militarización de carabineros y de la politización, no sabía cómo decirlo ahí, pero convertirlo en policías a los del ejército, ¿no es cierto? Como estos roles medio invertidos. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer ahí que tiene que ver principalmente con rendición de cuentas, con temas de control externo, porque Carabineros sabemos que es muy independiente o sea, por ejemplo, el INDH hace todos estos informes de función policial, les da recomendaciones, pero no son vinculantes. Ellos no tienen que contestar, no tienen que cumplir lo que en el fondo aparece como observaciones del INDH, ¿no es cierto? Están vinculados, en este caso, al Ministerio de Seguridad, ¿no es cierto? Pero tienen todavía toda esta discusión acerca de la justicia militar, ¿no es cierto? La idea de que tengan una justicia propia. Entonces, hay todo un trabajo, y ahí volviendo al tema del empoderamiento, no podemos entregarle armas u otras facilidades, ¿no es cierto?, a organismos que no han pasado, digamos, por todos estos controles, donde yo no me aseguro que
eso, por ejemplo, o sea, uno necesita pensar en aumentar la capacitación en derechos humanos. O sea, realmente es muy, muy pequeña y, por ejemplo, en la protesta, control de la protesta, hay países donde hay capacitaciones con psicólogos que dicen, bueno, si la protesta camina hacia este lado, tú tienes que hacer esto, tienes que primero hablar con los activistas para generar cierto vínculo. O sea, hay todo un proceso de cómo controlar y llevar a puerto de manera más democrática, ¿no es cierto?, la protesta, que son muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, Carabineros está haciendo muchas cosas, nosotros hemos trabajado en conjunto con ellos, hay todo un proceso de profesionalizar a las policías, de modernizar a las policías, pero la crítica es que ha ido lento, ¿no es cierto? O sea, hay que avanzar más hacia este policiamiento democrático, donde el tema de los derechos humanos sea central, ¿no es cierto?, al funcionamiento de las policías. Bueno, ese era el punto de, que yo quería preguntarte precisamente, cómo es el, la democratización, policiamiento es la palabra, ¿eh? Democrático. ¿Cuáles son como los rasgos fundamentales y cuáles son yo diría, y cuáles son los rasgos que actualmente faltan principalmente en ese aspecto? ¿Okay? ¿Cuáles son los aspectos que más faltan en lo que podríamos llamar una democracia policíaca, por decirlo así? Si tú buscas la definición de policiamiento democrático, tiene que ver principalmente con temas de rendición de cuenta y transparencia. ¿Ya? Y ahí en el fondo está mucho en el foco en lo externo, que a mí me ha llamado la atención ahora con el tema de la discusión sobre el narcotráfico en el ejército, y en la FACH, ¿no es cierto?, que se habla mucho de mejorar el control interno. Y de hecho se ha notado cierto avance, porque por ejemplo ahí dieron de baja muy rápidamente, bueno, hubo una discusión sobre el tema de la justicia militar, etcétera, pero yo creo que se ha avanzado en temas de control interno bastante, las instituciones han avanzado mucho en eso. Yo creo que falta mucho más de control externo, es decir, tiene que haber entes independientes que en el fondo puedan estar analizando la situación, teniendo constancia, ¿no es cierto? Ha habido avances, por ejemplo, en términos de transparencia, porque esa es otra dimensión que se habla en términos de democratización que tiene que ver con el policiamiento comunitario. Se habla de que en el fondo no es solamente las autoridades las que tienen que tener control sobre Carabineros, sino también la ciudadanía, que en el fondo tiene que haber una posibilidad de que la ciudadanía, a través de reclamos, a través de ciertas intervenciones, tenga también la posibilidad de, por ejemplo, dar cuenta de situaciones de malos tratos, ¿no es cierto?, situaciones de criminalización, Y situaciones de... esos reclamos serían ante quién, por ejemplo. Porque ¿Cómo? tendría que haber una estructura especial, una especie como de, no sé si llamarle Consejo Ciudadano o algo así, tendría que haber una instancia general, Mm. eh, eh, o, o, digamos territorial, digamos, ¿cómo sería? Porque tendría que ser algo, digamos, de alguna manera autónoma, pero, eh, pero que es parte también del Estado, en cierto modo. O sea, lo que plantean distintos autores es que no necesariamente del Estado, o sea, que en el fondo Bueno, haya un involucramiento de las comunidades. Yo creo que tiene sentido también en lo que han estado trabajando con respecto al plan cuadrante, y esta nueva versión del plan cuadrante 2.0, que tiene que ver con un policiamiento más comunitario, es decir, donde el problema de la seguridad se entiende también como un problema de la comunidad, donde las personas de la comunidad son las que conocen los problemas del lugar, ¿no es cierto? Son quienes están más al tanto. Entonces está, no sé, el vínculo con la Junta de Vecinos, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de... Ahora, yo no estoy tan al tanto de exactamente cómo funciona en la práctica eso, pero yo me imagino que en el fondo ahí lo que uno tendría que tener eh, digamos, ciertas demandas que pudieran tener cierto peso, porque el problema hoy en día es que ¿quién controla que Carabineros vaya a un cuadrante y converse con la Junta de Vecinos y la Junta de Vecinos le puede decir, oye, pero es que tú nos trataste pésimo y Carabineros puede decir, bueno, no importa, porque, pero por eso digo, tiene que haber una instancia de claro, alguna manera arbitral mm, que asegure mm, que esa relación con la ciudadanía se dé mm. y que las demandas ciudadanas, digamos, de alguna manera sean respondidas, sea a favor, bueno, pero que haya
una interacción al respecto, pero eso tiene que haber una instancia distinta a las demandas ciudadanas y a Carabineros. ¿Tendría que ser judicial o no? Bueno, hoy en día, porque claro, hay muchos temas que han empezado a entrar en la agenda vinculados a violencia, porque hay muchos temas que antes como que, pienso en la ley Karim, ¿no es cierto? Es como esta idea de temas como, porque muchas veces los problemas de la ciudadanía con carabineros tienen que ver con temas más, temas de violencia, pero tal vez violencia más simbólica, por ejemplo. ¿No es cierto? Mm. O violencia más psicológica, o discriminación, o malos tratos. Entonces, la pregunta ahí es cómo generar, bueno, la ley Karim, ¿no es cierto?, que ha logrado en el fondo captar un montón de situaciones que antes no eran captados, ¿no es cierto? Que en el fondo exista, como tú dices, como un mecanismo judicial a través del cual estas instancias de malos tratos puedan llegar a ser evaluados y que de alguna forma tengan implicancias, porque ahí yo creo que es complicado, no soy abogada, pero según lo que entiendo es complicado que el sistema judicial intervenga, por ejemplo, en decir, oye, a este carabinero tienes que darlo de baja porque ha tenido estos problemas. Entonces, yo creo que por eso volvemos al tema del control, volvemos al tema de quién vigila a los vigilantes, ¿no es cierto? Tenemos una institución que tiene mucho poder y que tiene, y el mayor, tal vez el mayor poder que tiene es la autonomía. De hecho, esa es una forma de empoderar, es dar autonomía. Claro, claro, claro. Entonces, esa autonomía, que de hecho, por ejemplo, el tema de la ley Nain Retamal, es eso, ¿no es cierto? Es también decir, o lo que es peor, lo que yo encuentro muy preocupante es la discusión sobre el uso de la fuerza. Porque el tema del uso de la fuerza han estado discutiendo también esta idea de sacar el concepto de proporcionalidad del reglamento de uso de la fuerza. Y eso es algo que internacionalmente se considera como un mínimo, ¿no es cierto? O sea, tú no puedes dar la facilidad de que las policías digan, bueno, tal vez no voy a ir escalando de manera proporcional al riesgo. Lo que en el fondo tiene que ocurrir es que uno dice ya, tienes un reglamento que te dice ya, la persona no tiene arma, entonces tú no vas a llegar y usar tu arma. O sea, tiene que ir subiendo de manera racional. Porque además hay un tema que nosotros estamos investigando que a mí me llamaba mucho la atención, que cuando carabineros o las policías en general usan la violencia, muchas veces tú dices ya, la violencia para yo he hecho la distinción entre la violencia para el control social y la violencia para el castigo social. ¿Por qué? Porque cuando Carabineros usa la violencia para controlar una manifestación porque hay alguien que está haciendo daño a infraestructura o qué sé yo, o cuando tiene que detener a un delincuente que está dañando a otra persona, eso es violencia para el control social, o lo que se podría llamar uso de la fuerza. Pero hay muchas situaciones donde las policías traspasan cierto límite y lo que hacen termina constituyendo un castigo. Es decir, no solamente estoy evitando que algo pase, sino que además estoy yo decidiendo usar la fuerza en exceso, ¿no es cierto? Porque me da rabia el delincuente o porque estos manifestantes ya están haciendo problemas, ¿no es cierto? Y eso es cuando Carabineros cambia sus atribuciones, o sea, se pasa a las atribuciones del sistema judicial. O sea, eso ya realmente es un tema de, claro, de autoempoderamiento, ¿no es cierto? De decir, Mm. tengo tanto poder que no me importa que en realidad esa no es mi atribución no es castigar. Pero la última pregunta iba a ser, curiosamente, en este último punto, pero desde otro ángulo que tú tratas en alguno de tus trabajos, y es la, digamos, el peso que tiene en la opinión pública respecto a la justicia el punitivismo. Uh -huh. Eh, es decir, y ahí tú estás dando un ejemplo del un acto muchas veces de la policía que no es de control, sino que es para castigar. Uh -huh. Y ese aspecto de castigo tiene un apoyo, no digo en el caso este de la policía, pero en general en la justicia, el componente castigo tiene un apoyo de la población, de la ciudadanía muy alto. Altísimo, altísimo. Bueno, y si uno lo piensa, bueno, depende de qué forma de castigo. Si tú le preguntas a las personas, quiero aumentar la sentencia, las personas muchas veces no saben, no tienen por qué saber
qué tan altas son las sentencias, pero sí perciben que no son suficientemente altas. Entonces hay una sensación siempre, y por eso yo creo que la legitimidad del sistema de justicia es más bajo, porque las personas sienten que la puerta es giratoria, que no funciona, etc. Y es lo mismo que los carabineros argumentan, nosotros nos han dicho, nosotros hacemos nuestro trabajo, detenemos, pero después la justicia los deja libres. Entonces, a nivel de castigo legal es muy alto el apoyo. También, ahora es menos, pero hace años el apoyo a los linchamientos era muy alto en la ciudadanía, que era un tema preocupante, ¿no es cierto? Porque ya estás como diciendo, está bien que en el fondo la persona se tome la justicia por sus manos y castiguen, y eso va en contra del debido proceso, ¿no es cierto? O sea, las personas no tienen derecho a defenderse, entonces es muy delicado. Ahora también el tema de la pena de muerte surgió de nuevo como un tema, algo que ya estaba zanjado hace mucho tiempo, ¿cierto? Que hay un acuerdo internacional con respecto a que hay un problema con lo democrático o no democrático de esto. Entonces, Además que se sabe que la pena de muerte no resuelve nada, no. nada. Solo crea más problemas. No Y solo no hace más, resuelven. hace más hostil la sociedad. No solo no resuelve nada, sino que hay estadísticas que muestran que también la justicia se equivoca. Entonces le han dado pena de muerte a personas que finalmente aparece como que son inocentes. O sea, hay un problema, y claro, hay estudios acerca de hasta qué punto la pena de muerte disuade a los delincuentes y no disuade, no reduce. Entonces, uno ahí, lo mismo que con el empoderamiento, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿hasta qué punto darle más armas a las policías, aumentar los castigos, reduce realmente la delincuencia? Y ahí es interesante, y ahí uno puede volver a discusiones filosóficas muy antiguas, pero Kant decía, si la sociedad se acaba mañana, igual hay que castigar a las personas que han cometido delitos. ¿Por qué? Por un tema moral. Hay un tema de guata, es decir, yo tengo rabia, esta persona está haciendo algo que socialmente no es aceptado, entonces esta persona tiene que pagar. No me importa si eso no ayuda a reducir la delincuencia, es una cosa mucho más simbólica, ¿no es cierto? Y eso hay mucha evidencia al respecto, y también esto que yo te decía de que las personas muchas veces toman al delincuente como la cara de todos los males. Es como castiguemos al delincuente porque estoy frustrada también por otras cosas que me han pasado, ¿no es cierto? Entonces agarramos a una persona que tal vez hizo algo muy pequeño y tal vez a esa persona le vamos a dar un gran castigo ejemplar. Ahora, solo un comentario respecto a eso. Es interesante porque ahí hay un tema muy metodológico. Si tú le preguntas a las personas, hay que aumentar la sentencia, hay que castigar severamente, 80-90% en Chile te dice que sí. Pero si tú a las personas le das un caso de una persona, le dices, esta persona tuvo tal situación, entró a una tienda, robó esto, no sé qué, ¿cuál es la pena que quieres darle? Las personas son mucho menos punitivas. Y yo creo que eso tiene que ver con todo este proceso del populismo penal, ¿no es cierto? El populismo penal, que es usar el tema del castigo como una forma de ganar votos, ¿no es cierto? Aparece la derecha ahora con todos estos discursos de aumentar las penas y las cárceles de alta seguridad, etcétera. Porque gana votos, es una estrategia política 1.0, o sea, te doy miedo y después yo te lo resuelvo, ¿no es cierto? Entonces aparecen esos discursos sociales que la gente repite, la gente tiene como así como esto es lo que va a solucionar todos los problemas de la vida, pero en realidad cuando uno se va a casos más concretos las personas no son tan punitivas. Bueno, muchas gracias. Tenemos que terminar. Este es un tema que a mi juicio está tratado en estas investigaciones y en estos planteamientos que hace de una manera como distinta. Y yo creo que eso es muy importante y refuerza esta idea que yo decía al comienzo, que es muy importante, digamos, en estas cosas, tener investigaciones, tener conocimiento, porque no es cuestión de actuar desde la guarda. No es cuestión de actuar, digamos, y además estar por uno u otro lado según a mí me convenga. Yo tengo la impresión que es clave indagar en las profundidades de estos temas y en ese sentido ustedes están realizando un trabajo, a mi juicio, muy importante. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Manuel Antonio. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.